Estamos aquí estudiando un gran libro, el libro de Génesis. Y se ha dicho de Génesis que es un libro fundamental de nuestra fe. Y hemos visto ya bastante bases fundamentales de nuestra fe. Y una parte es aquí en Génesis capítulo 3. Y vamos a ver muchos más. Pero muchas de las doctrinas de nuestra fe se funda en este gran libro. Y vamos a ver, hoy vamos a ver más cosas en Génesis capítulo 3. Sin Génesis 3 no íbamos a saber el origen de la caída del hombre. No íbamos a entender esa batalla que nos encontramos. Porque recuérdense, el enemigo atacó aquí la creación de Dios. Entonces es muy importante que entendamos esas cosas que están pasando, la realidad, que estamos en una guerra espiritual, que tú tienes un enemigo y ya sabemos que es un enemigo fuerte, engañoso, y tenemos que entender cómo él trabaja para no caer. Y también vemos que él siempre está atacando la palabra, siempre está atacando la bondad de Dios. Y por eso le digo, Dios es bueno. Y cuando entra esa duda, es el enemigo atacando eso. Y pensamos que no es tan bueno Dios porque permitió esto en mi vida. ¿Cómo puede ser bueno? Son ataques. El origen viene del enemigo. Y tenemos que ser conscientes y pendientes de esos ataques. También aquí en Génesis 3, no solo aprendemos de esto negativo, del enemigo, de la caída, pero también vemos de la gracia de Dios y su amor. Y de hecho vamos a ver que lo necesitamos, cada persona, y eso ha sido mi oración, que Dios nos trae más cerca a Él, más cerca a Jesucristo, que veamos, necesitamos de su amor y su gracia siempre. Entonces les pido que se pongan de pie, vamos a leer el texto de hoy, Génesis 3, comenzando en verso 6. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Padre, por esta iglesia aquí, Dios. Somos tu iglesia, pero nos has permitido este edificio para congregarnos, para escuchar de tu palabra, estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Dios, tu iglesia, unidos te pedimos que nos enseñes, que nos diriges verso por verso a través de los principios y todas las verdades que vamos a aprender este día. Ayúdanos, Padre, a ver cómo esto lo podemos poner en la práctica. Padre, deseamos ser hacedores de tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dividí estos dos versos. Si solo son dos versos, pero vamos a ver que realmente son profundos. Y entonces dividí dos versos en tres partes. Y lo primero que quiero que noten es la tentación del hombre. La tentación del hombre, ahí lo vemos en verso 6. El domingo pasado, ¿se recuerdan? Satanás declaró guerra contra Dios y contra nosotros. La serpiente astuta lanzó su ataque y fue efectivo, porque es muy engañoso. Atacó a la mujer primero, ¿se recuerdan? No atacó a Adán, atacó a la mujer y atacó la palabra de Dios, pero lo hizo muy sutil. Ese es su estilo. Él le dijo, con una pregunta, le dijo: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Plantó la semilla de duda en la mente de Eva y ella abrió el pensamiento en su mente de que, pues yo puedo juzgar la palabra de Dios. Plantó duda en ella. Y luego sabemos que Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente moriréis. Y Satanás, ¿qué dijo? No moriréis. Totalmente contradicción.
Adelante, Eva, no vas a morir, no hay consecuencias si desobedeces la palabra de Dios. No hay consecuencias, síguele. Y ahí comenzó la guerra. La verdad de Dios contra las mentiras de Satanás. Y luego ataca la bondad de Dios. Cuando él dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él hizo como si Dios era el malo, como si Dios es el que él está deteniendo de lo bueno que ella podría tener. Eso fue su ataque. Y si no estuviste aquí el domingo pasado, recomiendo que lo escuches en línea, sea en Facebook, o pueden recoger el disco aquí en la tienda, el Chapel Store. El mensaje se llama El enemigo ataca. Entonces, así es como atacó. ¿Fue efectivo? Sí fue efectivo su ataque. Y aquí es donde continuamos en capítulo 3. Y fíjense cómo responde Eva. Ya tiene la duda, ya escuchó las mentiras, hay tentación. En este momento todavía no ha pecado. Verso 6, no ha pecado. Todo lo está procesando, lo está pensando. Esa es la tentación que tú y yo igualmente. Vemos cosas, escuchamos mentiras, pero ¿cómo vas a actuar? Eso es lo que Dios, tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo vas a responder a la tentación? Y fíjense en verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ya no hay un diálogo. Es, como les dije, todo en su mente. Y aquí en verso 6 vemos en la mente de Eva, cómo lo está pensando esto, lo que acaba de escuchar del enemigo. Y ahí es donde sucede la batalla, sucede en la mente. Y hay que estar pendiente de esto, la batalla es en la mente. Vienen ataques, nos golpea las tentaciones. Y fíjense, este verso nos enseña acerca de la tentación. Y fíjense algo. Guarden su lugar aquí en Génesis, porque vamos a ir a Primera de Juan. Pero guarden su lugar ahí. Lo que estamos viendo en Génesis 3, la tentación, el ataque, se explica aquí muy claro. ¿Cómo es esto? Esa es una lucha real. Cada persona aquí lucha con tentación. No hay excepciones. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y es sinónimo del mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Es Satanás. Entonces, los ataques que hablamos de Satanás son ataques del mundo. Ese es el sistema de un mundo caído. Entonces, ella está tratando con esto en su cabeza, en su mente. 3 áreas de tentación. Este ataque de tentación que le lanzó Satanás. 3 cosas que este mundo, Satanás y tu misma carne es susceptible. Son los mismos ataques. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Constantemente. Noten esto, número 1, los deseos de la carne. Ahora regresando a Génesis, se puede ver esto, cómo sucedió. Los deseos de la carne, aquí lo vemos, dice en Génesis, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí son los deseos de la carne. Y esos son deseos pecaminosos. ¿Ok? Eso no está hablando de algo físico, deseos físicos que son buenos, porque no todos los deseos de la carne son malos. Por ejemplo, tengo hambre. No es pecado comer, pero es pecado glotonería, ¿así se dice? Entonces sí, hay una línea. Igualmente, un deseo sexual no es mal, pero fuera del matrimonio, ahora ya cruzó la línea, es pecado.
Entonces no es que los deseos son malos, pero el deseo en la manera que él atacó era totalmente una corrupción de lo que Dios dio, su palabra, es una corrupción. Entonces esos son los deseos de la carne, usando el cuerpo fuera del orden de Dios, como Dios, el propósito que lo creó, nos creó nosotros. Entonces Satanás, él quiere pervierte, así se dice, perverte. Gracias. Lo natural, los deseos naturales buenos, entra Satanás y hay corrupción. Pero así son tentaciones que nosotros experimentamos. Hay otra área, fíjense, los deseos de los ojos. Aquí también lo vemos. Eva está tratando de aguantar esta tentación de los ojos. Dice, era agradable a los ojos. Y ella cayó a esa tentación. Los deseos de los ojos, como dice 1 de Juan. Y los deseos de los ojos son sus posesiones. Los ojos, abren los ojos cuando vemos riquezas. Wow, yo quiero eso. Lo material. Son posesiones. Necesito eso. Y hay codicia. Tengo que tener esto. Los deseos de los ojos. Es peligroso. La Biblia dice, no codiciarás. Y luego vemos una tercera área de tentación. La vanagloria de la vida. Ahí mismo lo vemos en el verso 6. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Cayó a la vanagloria de la vida, Eva. Esa es tu posición elevada. Quería una posición más alto. Un hombre vanidoso, él sueña de ese estilo de vivir, donde la gente le dé honor a él, donde todo el mundo lo ve, ay, wow, qué exitoso es, qué talentos grande, y lo sueña. Esa es vanagloria de la vida. Gloria para mí, gloria para ti. En vez de gloria a quién? A Dios. Esa es la vanagloria de la vida. Quieren en vez de glorificar a Dios con su talento, quieren recibir la gloria ellos mismos. Mira lo que hice. Mira todo lo que yo he logrado. La vanagloria de la vida. Entonces son deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así ataca el mundo, así nos ataca Satanás. Tres cosas es la tentación constante en este mundo caído. Así es una trampa, pero el mundo lo ofrece como es algo bueno. Mira, exitoso, qué bueno. Pero la gloria va para el hombre y es pecado. Cruzando los deseos, cruzamos al pecado. Pero por eso es tan sutil el enemigo. Lo presenta muy rico, como si no hay nada mal. Pero sí vemos que es una trampa. Recuérdense Satanás con Jesús. La tentación fue lo mismo. Jesús sufrió la misma tentación. Quiero que noten en Mateo 4, cuando Jesús estaba en el desierto, lo primero que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, esto lo estoy leyendo de Mateo 4, verso 1 al 11. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahí están los deseos de la carne. Y luego Satanás llevó a Jesús a una montaña y le enseñó todos los reinos y le dijo, todo esto te lo doy si postrado me adores. Los deseos de los ojos. También mira la posesión, todos los reinos son para ti. Y luego dijo, si tú te avientas de aquí, la gente va a ver tu poder, pero estás distorsionando la palabra. Van a saber quién tú eres, que eres poderoso. Esa es la vanagloria de la vida. Entonces, un resumen de la tentación, creo que es importante entender, porque vienen los ataques y podemos discernirlos. Esto es tentación, y cuidado. 3 palabras:
Una es pasiones. Eso es los deseos de la carne, tus pasiones. Número 2, tus posesiones, los deseos de los ojos. Entonces hay pasiones, tus posesiones, y la vanagloria de la vida es tu posición. Ese es el hombre, la mujer, muy orgulloso de sus logros de una manera muy mundana. Hay gente que están muy orgullosos de su religión, por sus tradiciones, es vanagloria. O de su rango, yo soy el jefe aquí en esta empresa, vanagloria. La vanagloria de la vida. Entonces, así tú y yo nos enfrentamos igual, tentación. Y en la iglesia, la Biblia nos exhorta, no sean ignorantes de cómo trabaja el enemigo, cómo es el mundo. Y es engañoso. Y tenemos que cuidar nuestros corazones, tu mente. ¿Cómo? Primero nos rendimos a Jesucristo, porque nos lava y lava la mente. Todas las tentaciones, de repente Dios abre tus ojos y digo, wow, estoy en error, estoy pensando mal. Y cambia Dios todo, Él lo hace. Recuérdense, Él es vida y su palabra es vida. Simplemente tenemos que permanecer en Él. Ese es el mejor consejo. Pégate, permanece con Jesucristo. Él nunca te va a engañar. No va a haber decepción en Jesús. Si te rindes y dices, yo me comprometo, voy a seguir a mi Dios, mi Salvador, y voy a seguir su palabra. Y jamás te vas a perder. Entonces obedecemos su palabra, te salva tu vida. Entonces aquí no quitar de la palabra, ese error lo vimos, ¿se recuerdan? No le quitamos de la palabra, no le agregamos nada. Simplemente créelo. Él ya nos los dio, no duden en su palabra, estudianla y deja que penetre tu corazón. Confía en Él, confía en su palabra. Dice Salmos 1, verso 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Así es como lo hacemos, muy práctico, siempre constantemente en la palabra. Más y más hambre para la palabra. Entonces tienes que conocer la palabra para cuando vienen los ataques, puedes responder con la palabra. Eso es lo que Jesús hizo. Les acaba de decir cómo atacó Satanás a Jesús, cómo respondió Jesús. Mateo 4:4, Cristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí tenemos la respuesta. Reciben la palabra, créenlo, caminen en acuerdo y créanme, van a reconocer la tentación y va a haber victoria. Porque la Biblia nos dice que tenemos victoria. De hecho, noten 1 Corintios 10:13, fíjense cómo dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vas a poder soportar la tentación, no porque tú eres fuerte, porque Dios es fuerte en ti, Él es fiel y tiene su palabra, guardando su palabra te va a dar la victoria. Créeme, sin la palabra en ti, caes y caemos. Lo vemos, lo hemos experimentado. ¿Qué pasa cuando te alejes de Jesús y su palabra? Cuando no lo ponemos en práctica, caemos. Entonces tenemos la capacidad, hermanos, en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos da la capacidad de poner en práctica la palabra. Y a veces podemos ver, no, eso es muy difícil vivir como el cristiano. La vida del cristiano es muy difícil. Ya sé, pero Dios te ha dado ayuda. ¿Lo creen? Él nos dio su Espíritu Santo. Y entonces por eso, permaneciendo en Jesús, en su palabra, de repente ahora va a ser efectivo. Porque está obrando con un corazón rendido a Él.
No hay orgullo, hay confesión constantemente. Nos rendimos a lo que Él quiere hacer porque tomamos todo esto en cuenta. Sabemos que la palabra es bueno para nosotros. Es para nosotros. Dios no lo necesita. Él nos dio su palabra para instruirnos en justicia. Y será sabio cada uno aquí si primero lo cree y se entrega a vivir en acuerdo de la palabra. Todos experimentamos tentación y por eso es tan importante, tenemos que depender en Él, en su poder, en su espíritu, para que fluya de nosotros. Así somos vencedores en Jesús. Pero sin Jesús, sin su palabra, sin su espíritu, no podemos contra el enemigo. Caemos, fallamos. Eso nos lleva al otro punto, el evento conocido como la caída. Fíjense, la caída del hombre, ahí mismo en verso 6. Cayó primero Eva. Fíjense, y tomó de su fruto y comió. Tan breve, pero tan evento tan grande que cambió todo. Toda la perfección, todo el plan perfecto de Dios, su creación, el orden, la comunión que tenía Dios con el hombre, cayó aquí. Satanás fue exitoso y fue la primera víctima, Eva. Y yo creo que algo es importante aquí notarlo, porque fíjense, dice que ella lo tomó. No es que Satanás hacía fuerza, cómetelo, ¿verdad? Como un malo. Él nomás le dijo tentación y ella está pensando, ok, ella decidió, lo voy a hacer. Entonces muchos echan la culpa a Satanás. Oh, fue por el diablo que lo hice. No es cierto. Tú lo hiciste y tú tienes que rendir cuentas a Dios. Nadie puede decir, no, fue por él. Yo caí en pecado por esa persona. Tampoco se puede hacer. Cada uno es responsable por sus acciones. Muy importante esto. Ella tenía la opción y ella escogió caer en pecado. Fue su decisión. Entonces Eva fue engañada y cayó. Satanás atacó la palabra de Dios y la bondad de Dios. Era como si el mandamiento de Dios ya no era significante en su mente. Y comió, dice. Fue engañada y cayó. Y luego dice en verso 6 también, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero algo interesante de Adán. Adán cayó, pero no fue engañado. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Porque sí dice que él comió, sí comió, pero él no fue engañado. Noten 1 Timoteo 2:14. Esto lo vimos hace 2 meses atrás, el martes. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, si él no fue engañado, ¿por qué comió? Buena pregunta. Ya sabía que me iban a preguntar. Él sabía, pues hay que regresar. Adán conoce a Dios. Él tenía una relación íntima con Él. Él sabe que Dios es santo, que es justo. Él sabe de Dios. Lo conocía, ¿verdad? Y él sabía exactamente las consecuencias de sus acciones. No era tonto él. A veces vemos pinturas como si era Adán un tonto ahí tomando como ignorante. No, él era muy inteligente. Eso ya lo hablamos bastante sobre eso. Es un hombre muy inteligente. Él sabe exactamente. Él sabía. Eso quiere decir que él no fue engañado. Lo hizo así. Fue su voluntad. Voy a caer en pecado. No fue engañado. Él amaba a Eva. Él amaba a su novia.
Y eso es interesante porque nos da una ilustración, porque nos punta esto a Jesucristo. Él sabía, él estaba dispuesto a morir por su novia, porque ella cayó. Él no fue engañado, pero decidió, caigo por ella. Y vamos a explicar esto un poco más. Él sabía que esta va a ser la única manera de salvarla. Fue la única manera él podría salvar a Eva. Y eso nos recuerda de Jesucristo. Y por eso les digo, eso es una ilustración. Sea una sombra, porque en el Nuevo Testamento da más luz a esto aquí. Ahorita solo en Génesis 3, digo, ¿dónde estás viendo todo esto? En el Nuevo Testamento da luz y lo dice, que Adán es un tipo de Jesucristo. Y lo podemos ver en Génesis 3 muy diferente, con más luz. Porque sabemos que la redención vino a través de la semilla de ella y de él. Los dos casados, nació un hijo y comenzó la línea que vino el Redentor. Vino, gloria a Dios. Pero tiene que nacer. Entonces él tuvo que morir. ¿Sí me estoy explicando? Él tuvo que morir por su novia y lo hizo. Esto nos recuerda de nuestro Salvador Jesucristo, el postrero Adán. Entonces, quiero que noten Romanos 5:14. Aquí hay más explicación. En Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Algo interesante ahí. ¿Ves? No pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Referencia a Jesús, es figura o tipo de Jesucristo, figura de Él, el que había de venir. Eso significa que el pecado de Adán fue diferente de otros pecados, como de nosotros. Tú y yo pecamos porque somos pecadores. Adán en su primer pecado aquí lo hizo escogiendo, es diferente, pero se dice a la manera de la transgresión de Adán. Y por eso en esto él decidió compartir en el pecado con su novia para rescatarla. Entonces en esto vemos el tipo de Jesucristo. Sabemos que Jesús ama a su novia y dio su vida por su novia. La compró con su sangre en la cruz. También su novia de Jesús fue engañada por el enemigo, separado por Dios. Pero vemos el gran amor que Dios tuvo por nosotros. Y nos rescató. Rescató su novia caída. Y Dios está haciendo esa obra hoy en día. De hecho, hoy lo expliqué con alguien. En estos días, Dios, a través de la predicación de la palabra, la obra del Espíritu, está redimiendo a personas. Los que reciben Jesús son la novia, son el cuerpo de Jesús, pero sinónimo, son la novia. Jesús sabía que tenía que morir por los pecados. Se hizo pecado por nosotros, por su gran amor. Por eso cambia la caída a la perspectiva. Vemos aquí qué es lo que fue necesario. Fue necesario morir y Adán escogió morir por su novia. Noten 2 Corintios 5:21, porque fue Cristo el que mostró su amor para nosotros, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, lo recibió, el castigo. Nunca se olviden de esto. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y qué glorioso es esto. Sí, vemos la tragedia del pecado, vimos la caída de Eva y de Adán, pero también vemos la gracia de Dios en su Hijo, que vino y tomó el pecado, nuestro pecado, por nosotros. Y eso nos lleva a otra parte.
Fíjense, la tragedia del pecado. La tragedia del pecado en verso 7. Apenas fue en capítulo 2, verso 25, donde dice la Biblia, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí en este verso vemos que ese fue el plan de Dios, sin culpa, inocentes, sin pecado, comunión con Dios. Ese es el plan de Dios. Y es importante entender esto. Eso es lo que Dios restaura. Comunión, bendición, provisión, cuando recibimos a su Hijo Jesucristo, el Redentor. Pero vemos que el plan de Dios es que no tengamos esa vergüenza, esa culpa. Pero entró el pecado. Y esa es la tragedia que estamos viendo aquí. Y lo vamos a ver más. Pero aquí en un verso vemos la pérdida de la inocencia. Fíjense ahí en verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sus ojos, dice, abiertos. Entonces, esto es parcialmente verdad de lo que dijo Satanás. Es otra estrategia de él, ya lo vimos. Él mezcla, tiene sus mentiras, pero le mezcla un poco de verdad. Y así la gente está confundida. Y créeme, el mundo está muy confundido. Habla con la gente y creen cosas. ¿Quién te enseñó esto? Y algunos hablan de la Biblia, pero le mezclan cosas del mundo. Eso es el peligro. Muchas personas siguen engañados. Y podemos estar aquí también con cosas en áreas en la vida engañados. Dios quiere que crezcamos para que podamos ver, esto no está bien. Esto es algo religioso. El hombre inventó esto. Pero recuérdense, los orígenes son satánicos. ¿Cómo puede ser esto? Sí, todo lo que es contra la verdad, ya sabemos, el origen es Satanás. Y puede sonar muy bonito, pero es mentira. Pero la tragedia, perdieron su inocencia. Porque fíjense cómo dijo Satanás en verso 5. Satanás le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces sí fue cierto, sus ojos abiertos, pero fue en corrupción. No fue de la manera como prometió él, Satanás. Fueron engañados. Ellos no se hicieron como Dios, como él quería. Recuérdense, él quiso tener la posición de Dios, vanagloria, orgullo. Entonces sí tenían entendimiento espiritual, pero muy corrompido. No como dijo Satanás. Y fíjense, también conciencia de culpa, otra consecuencia del pecado. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Fueron de inocentes al culpables. Ese es el resultado de obedecer la palabra de Dios. Pero ya es muy tarde, ya cruzaron la línea. Es la caída del hombre. Sabiendo que abandonaron el amor y gracia de Dios, decidieron hacerlo. Fueron engañados. Eva fue engañada. Y nosotros, como pecadores, también sentimos esto. Pero ahora ya, como cristianos, como creyentes, ahora ya es algo de convicción. Cuando Dios nos habla, y tenemos que corregir unas acciones que estamos haciendo, estamos en el camino fuera de la palabra, hay convicción. Pero no es para que camines con una culpa, porque ya tenemos Cristo y Él los lava. Confiesa, Él es fiel, te perdona y te limpia. Y es continuamente. Es bueno tener esa convicción. ¿Cuándo es la última vez que has sentido esa convicción? Espero que ha sido muy reciente. Hasta diario puede ser. Cada vez que nos enfrentamos a la palabra, vemos un espejo. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es la verdad de realmente mi condición? Y simplemente nos rendimos. Hay convicción. Si estoy mal en esta área, Dios perdóname, no lo sabía, fui ignorante. Es humildad. Hay que no ser orgullosos.
Entonces nosotros sí tenemos esa culpa, pero hay convicción, pero lo llevamos a la cruz. Eso es para que nadie se siente con esa culpa. Si tienes una carga, tienes que entregarlo, tienes que confesar, tienes que arrepentirte y rendir cuentas con Dios. Porque un cristiano no camina con esa culpa. Ya camina con esa, ¿cómo digo? Ya libre de esa carga. Me recuerdo cuando recibí Cristo la primera vez, se sintió como si una carga literalmente se fue de mi espalda. Me sentí libre. ¿Cómo te sientes este día? Amén. Amén. Y lo creo, porque hemos recibido a Jesucristo. Y fíjense, otra tragedia. La religión hecha por el hombre. Eso lo vamos a ver más también en Génesis 3. Pero nació la religión en este día trágica. ¿Cómo que la religión hecha por el hombre? Mira, fíjense, en verso 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira, desde este momento aquí en Génesis se cubrieron. Hasta hoy en día el hombre busca manera de cubrirse. Y ellos ya son pecadores y buscaron cubrirse. Por eso digo, nació aquí la religión. Ya saben de su culpa y se cubren. Y eso es lo que es la religión. El hombre de su manera se cubre. Cúbrete así, dice el mormón. No, cúbrete así, dice el musulmán. Cada uno tiene su manera. Pero el punto es, si no es la manera de Dios, es religión. Y es falso. Entonces ellos trataron de cubrir su culpa, su vergüenza, y eso es la religión. Haz esto para tratar con esa culpa, con tu pecado. Pero es tontería. Y no lo digo para ser grosero, la Biblia habla muy fuerte. Todo lo que hace el hombre es como un trapo sucio. Apesta. Solo hay una religión verdadera. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, pero cuando hablo ahorita de religión, lo estoy hablando de una manera muy negativa. Porque la Biblia lo habla así. Es totalmente la manera del hombre. Dios proveyó el Cordero de Dios. Esa es la provisión para tratar con el pecado. Cualquier otra cosa es religión y no salva. Así es el engaño. Y no importa qué. Mira, tengo que orar por alguien. Me recordó Dios. ¿Sí me siguen? Porque se cubrieron. El hombre quiere estar feliz. Quiere estar con Dios, pero lo hace a su manera. Pero el hombre lo hace en vano, porque Dios no quiere este cubrimiento. Dios no quiere el cubrimiento del hombre, lo rechaza. Dios quiere una religión. Perdón, Dios no quiere religión, quiere una relación. Dios quiere una relación. No quiere personas religiosas que lo hacen las cosas en su manera, piensan en su misma manera y toman acción en su manera. No, quiere una relación que estamos siguiendo, escuchando al Padre. Mira, hijo, mira, hija, camina así, rendidos a Él, confiando en Jesucristo. Así estamos cubiertos en su justicia. ¿Sí me siguen? Cubiertos en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que separa las religiones con cristianismo. Cristianismo nos cubrimos en Jesucristo. No hay nada bueno que yo pueda ofrecer a Dios. El religioso dice, no, haz esto. Y qué triste que el hombre dice, no, la cruz no es suficiente. Le agrego esto, o mejor hago esto diferente. Qué triste que rechazan la gracia y la provisión de Jesucristo. Y es interesante, dice que usaron hojas de higuera. Las hojas de higuera son simbólicos de los judíos, pero es una hoja, pueden checarlo en el internet, es una hoja rugosa, espinoso. Se ve como una mano. Y ellos pensaban que era una buena idea. Pero ¿sabe qué? Imagínense, una hoja no era cómodo. Pero así es.
es tontería. ¿Te vas a cubrir con una hoja de higuera? Y podemos ver esa ilustración, Dios ahí en el jardín, y ellos cayeron y buscando y encontraron hojas de higuera. Muy incómodo. Eso es lo que escogieron. Ya no tienen esa buena provisión. Fíjense, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra. Igualmente, estas hojas de higuera son trapo de inmundicia. Y vamos a ver que Dios proveyó por ellos. Quítense esto. Lo vamos a ver. Y qué hermoso vamos a ver. Que lo que Él provee es mejor. Lo que Dios provee es mejor. Y por eso les quiero concluir con esto. Solo hay una manera de cubrir los pecados. Una sola manera. Es por el sacrificio de Jesucristo. Y es mejor que un cubrimiento. Porque no nomás no cubre, es más que eso. Porque limpia, borra los pecados. No nomás los tapa. Es permanente, borrados por la eternidad, por fe en Jesucristo. Nos limpia. Y eso es el deseo de Dios, ese es su corazón. Estamos viendo su palabra. Y Él dice, quítate cualquier cosa que te has cubierto. Déjalo, tíralo. Pide perdón a Dios por cubrirte con algo más que no es el Evangelio, que no es la verdad, que no es religión verdadera. Déjalo. Para que seas vestido en justicia, no con hojas, porque así Dios se ve, es tonto. El hombre religioso se jacta en su religiosidad, pero Dios lo ve. ¿Qué hacen? Vengan, ríndense y vengan a mi hijo. Y Dios, eso es lo que Él ofrece. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Vengan, dejen sus religiones, dejen sus tradiciones y vengan a mi hijo Jesucristo. Qué importante capítulo es esto, entender para nosotros mismos. Vemos que la tentación, qué fuerte fue. Imagínense lo que estaba pensando Eva. Fue gran tentación y la caída más grande fue. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios es más grande. Porque Dios, Él ya sabía, van a caer ellos. Permitió Satanás que entre. Dios está en control, recuérdense. Algunos están confundidos. Piensan, ¿por qué Dios permitió que entre Satanás? Créeme, Dios es glorificado en lo que estamos haciendo, mira, eso es un tema muy grande, entonces no quiero hablar más de esto, pero Dios es glorificado en lo que Él hizo. Él envió a su Hijo para rescatarnos, Él es glorificado. Cada alma que viene rendido a Él es glorificado. Cada persona que cree el Evangelio, Dios es glorificado. Últimamente, para eso estamos aquí. Eso me ayuda mucho en estudiar la Biblia. Dios desea toda la gloria. Y cuando nos rendimos a Él, venimos realmente desnudos. No hay nada que yo ofrezco a Dios, nada. Solamente yo recibo lo que Él me dio. Y agárrense, hermanos, hermanas, amigos, agárrense a Cristo si no lo han hecho. No hay otra manera. La palabra de Dios nos urge, arrepiéntense. Dios es bueno y fiel y para perdonarnos. No dejen que el pecado se expande más. Vimos que ella comió, pero se extendió. Y así es el pecado. Permitimos poco de pecado y ¿qué pasa? Comienza a crecer. Es un cáncer. Entonces, mi oración es que Dios nos toque los corazones, que veamos como Dios ve, es la realidad. El pecado nos lleva a la muerte, seguramente. Seguramente vas a morir por tu pecado si no tienes Jesucristo. Si no estás cubierto en la justicia de Jesucristo. Satanás dice, no vas a morir. Entonces, si tú tienes una mentira que has creído, no, yo hago esto bueno. Mis papás me enseñaron que haga esto. Cuidado. Escuchen muy bien. Medita en lo que estamos viendo aquí en la palabra. Ese es el día que lo dejas. Dejar religión es dejar tu cubrimiento.
Tu tradición no te puede salvar. Filosofía no te puede salvar. Siendo buena persona no te va a salvar. Dile sí a Jesucristo. Pon tu fe en Él y tendrás relación. Si hay una persona aquí que no ha recibido, que no ha hecho una decisión para Él, porque sí requiere una decisión. Igualmente como Eva decidió, voy a comer, cayó la tentación. Igualmente tú tienes la responsabilidad de responder al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, que Cristo vino, murió por los pecadores, y todos somos pecadores. Tomó nuestro lugar en la cruz, dio su sangre, fue la única manera. Y Dios te invita, ven, pon tu fe, confía en esta provisión. Ven al Hijo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él humildemente y Él derrama de su gracia, derrama de su espíritu al que lo recibe. Si hay una persona aquí que no quiere hacer esa decisión hoy, alza tu mano. Quiero orar, te quiero dirigir en una oración. Puedes salir de aquí una nueva criatura. Ya no cubierto en religión, ya no engañado por las mentiras del enemigo, pero salir cubierto en la justicia de Jesucristo, justificado con Dios, un hijo de Dios. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. ¿Alguien? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? El Evangelio es poderoso para salvar. Dice la palabra, al cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en tu acto de fe, alzando tu mano, estás diciendo, me arrepiento, Dios, recibo tu Hijo, lo recibo porque lo necesito, soy pecador. Entonces vamos a los demás, vamos a orar. Si tú alzas tu mano, haz esta oración en tu corazón. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu Hijo Jesús. Reconozco mi condición. Soy pecador. Y me arrepiento hoy, Padre. Yo decido seguir a tu Hijo. Pongo mi fe en tu Hijo, el Hijo de Dios. Yo pongo mi fe en la obra de la cruz, donde tú moriste por mis pecados. Perdóname, Dios, límpiame. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame vida. Y gracias por la esperanza que me has dado. Porque tú vives, yo también vivo. Decido seguirte a ti todos los días de mi vida. Ayúdame, Dios, a caminar contigo. Ayúdame a entender la Biblia, tu palabra. Dame el poder para ponerlo en la práctica y ser un ejemplo para mi familia y mis amigos. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en mi corazón. Quiero vivir para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.